Estamos listos, amigos, para empezar su noticiero 24 horas en la comunidad de Luis. Hola Liz, qué gusto compartir contigo la información que empezamos a emitir a partir de este momento. Escuche bien, desde hoy empezó el Estado, en la presencia del municipio, a pedir el certificado de vacunación a los usuarios de la Metrovía para mitigar los casos de COVID-19 en la ciudad. Nos vamos a enlazar con Paul Tutibén para que nos cuente sobre la reacción de los ciudadanos, ¿no? Si han colaborado o no en la entrega de estos certificados. Paul, adelante. Así es, estamos aquí en la parada de la Metrovía y esto es frente a la Caja del Seguro. Como lo pueden ver, los ciudadanos llegan a los torniquetes. Una vez cuando llegan a los torniquetes, delegados de la empresa de la Metrovía con personal también de la Policía Metropolitana están atentos para recibir a los usuarios y se les está diciendo que deben de tener el carnet de vacunación. Además de esto, también tienen que tener bien colocadas las mascarillas para poder ingresar a la Metrovía. Caso contrario, no pueden hacer uso de este sistema. Nosotros hicimos un amplio recorrido durante la mañana y durante estas horas de la tarde veamos el siguiente reportaje. La exigencia de presentar el certificado de vacunación como requisito para poder utilizar el transporte público en Guayaquil empezó a las 5 de la mañana. En las paradas de la Metrovía, colaboradores de este sistema con megáfonos perifonearon para que cada usuario tenga a la mano el documento. Por favor, tengan el documento a la mano para evitar aglomeraciones. Recordemos que deben tener a la mano su carnet o certificado de vacunación al momento de ingresar. Antes de ingresar a las paradas, en los torniquetes están las brigadas pidiendo el documento más la cédula de identidad para cotejar la información que sea del ciudadano que va a hacer uso de las unidades. ¿De acuerdo con este pedido del carnet o certificado de vacunación? Sí, está bien, porque mucho contagiado en la calle. La medida busca mitigar los efectos del incremento sostenido de casos de COVID-19 en la ciudad, atribuidos a la transmisión acelerada de la variante Omicron del coronavirus. Paola Carvajal, representante de la Metrovía, indicó que durante el primer día no se registraron novedades. Los pasajeros colaboraron. Ustedes pueden ver que se acercan pues en la mano con la tarjeta Metrovía para entrar al sistema y con su carnet de vacunación. Más bien, esto es importante, esta colaboración ciudadana. El municipio aclaró que es obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el coronavirus para acceder a la Metrovía. Los controles comenzaron de forma aleatoria. Porque nosotros no queremos hacer unas largas filas que implique pues mayores demora o malestar a los ciudadanos. Entonces se va a hacer de forma aleatoria, pero al ser de forma aleatoria implica que igual todos tenemos que estar preparados con nuestro carnet y con nuestra identificación para validar que ese carnet le corresponde a cada ciudadano. Los controles serán aleatorios en los exteriores de las paradas, sobre todo en las horas de mayor demanda. Se solicitará el carnet de vacunación con esquema completo. Quien no posee el documento no podrá abordar las unidades. Durante estas horas de hoy, miércoles 12 de enero, no ha existido mayor novedad por parte de los usuarios. Todos están colaborando, todos están entregando este certificado, este carnet de vacunación para hacer uso del sistema de la Metrovía. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Paul, por la información que nos has dado. Nosotros seguimos con más información. En las terminales terrestres arrancaron los controles para verificar que se cumpla con la presentación del carnet de vacunación también. Ante la necesidad del documento, el número de personas en la vacunación ha aumentado. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta más. Compañero. Así es, muy buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en la terminal terrestre de Guayaquil y es que a partir de hoy entró en vigencia la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación a los pasajeros del transporte interprovincial, intraprovincial y también turístico. Esto para los pasajeros a partir de 12 años este miércoles. El detalle en el siguiente reportaje. Se les recuerda que es obligación presentar el carnet de vacunación o certificado de vacunación para comprar sus boletos. Así amaneció este miércoles la terminal terrestre de Guayaquil. Mediante perifoneo se recordaba a los pasajeros que desde hoy es obligatorio presentar el carnet de vacunación para ingresar al transporte interprovincial, intraprovincial y turístico. Empezamos con personas de 12 años en adelante y a partir del día lunes 17, personas de 5 años en adelante. En la terminal se pide el carnet de vacunación de manera aleatoria en las puertas de ingreso, pero es en las boleterías, donde es obligatorio presentarlo para adquirir el boleto. En caso de no tener el documento en físico, la operadora de transporte debe facilitar la búsqueda en la página web del Ministerio de Salud. Y si agotados todos los recursos, no se demuestra que el pasajero está vacunado, no viajará. Lamentablemente no podrá viajar, no podrá hacer uso del transporte público. Es necesario cuidarnos porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? No, sí está bien lo que han hecho. Exactamente para cuidarse.
Los controles se realizan en la terminal y también en las vías. Si se detecta el incumplimiento, habrá sanciones a las operadoras de buses. 4 salarios básicos para la operadora. Para muchas personas estas medidas son necesarias ante el aumento de casos en una ciudad con 127 pacientes en cuidados intensivos, 3.950 pacientes nuevos solo en la última semana y 7 muertes diarias a causa del virus. Este escenario y la exigencia del carnet ha aumentado la demanda en los puntos de vacunación de la ciudad, tanto de adultos como de menores de edad. Uno debe protegerse, no solo los adultos, sino también los niños, pues. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, como padres somos responsables de hacerlo. Tan solo en el punto de vacunación de Mucholote, en el norte de Guayaquil, llegan cerca de 2.000 personas por día. La pandemia ha vuelto a causar estragos en la ciudad, que en ciertas zonas se observa despejada, sin la dinámica de días anteriores, pues las personas han vuelto a aislarse. En la terminal terrestre también se observa un promedio de 5.000 pasajeros menos a diario en lo que va de 2022. Ese es el panorama tanto en la terminal terrestre de Guayaquil, en donde nos encontramos en este momento, y también en los puntos de vacunación. Hay una mayor presencia de personas en los vacunatorios para acceder al documento y de igual manera acceder a los distintos servicios, entre ellos ahora también el transporte interprovincial, intraprovincial y también el turístico. La recomendación sin duda alguna es a vacunarse y también a tener los respectivos cuidados para evitar más contagios y nuevas víctimas. Esa es la información a esta hora desde aquí, la terminal terrestre de Guayaquil. Continúan como hacen estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Y ahora les contamos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, analiza incrementar los aforos en los centros comerciales si se cumplen los protocolos de bioseguridad. Estos establecimientos registran poca afluencia de personas y una disminución en las ventas ante la actual situación sanitaria. No solamente las calles de Guayaquil lucen prácticamente vacías, ya que gran parte de los ciudadanos no salen de sus casas a raíz del aumento de contagios de COVID-19. El panorama se replica en los diferentes centros comerciales. Por ejemplo, el San Marino, al norte de la urbe, en los últimos días han llegado pocas personas. A ello hay que sumarle que los centros comerciales deben cumplir con el 50% de aforo, tal como lo dispuso el COE cantonal de Guayaquil. Bueno, con esto de las nuevas medidas, ya no vienen tantas personas a comprar como lo era antes. Entonces todos los locales lo están viendo estas consecuencias, incluidas las islas, porque son las más pequeñas. Y claro, a menor compradores, menores ventas. Poco, totalmente bajo el flujo de clientes, totalmente baja las ventas por ahora. La gente anda muy asustada por lo del tema del nuevo rebrote. Al respecto, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, propone lo siguiente. Si toman las medidas de un centro comercial exhaustivas, mascarilla, alcohol, piden el carnet a la entrada y todo, tendrán la posibilidad de tener más aforo. Si el otro no lo hace, sigue con el 50% de aforo. De esta manera empezamos una competencia limpia en donde quien mejor se porta, quien mejor cuida la vida de los demás, incluyendo adentro en los restaurantes pidiendo el carnet de vacunación, puede tener más personas dentro de su centro comercial. Una propuesta que alienta a los centros comerciales que últimamente están reportando una disminución en sus ventas. Nos parece además que es una medida que va a hacer que los otros centros comerciales y que todo el comercio en general trate de cumplir de mejor manera con los protocolos de bioseguridad para de esa manera poder tener el incentivo de mayor aforo. Cada uno de estos establecimientos cuenta con su propio protocolo sanitario establecido. Hemos incorporado dentro de la toma de temperatura y el uso obligatorio de la mascarilla, la desinfección de manos, también el que las personas nos entreguen o nos muestren su certificado de vacunación con su cédula de identidad para poder ingresar al centro comercial. De su cumplimiento depende la flexibilización de las medidas de bioseguridad. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Y de forma aleatoria se realizarán controles en el transporte público de Cuenca para verificar que los usuarios porten el carnet de vacunación. Esta es una de las resoluciones del COE cantonal. La medida se adopta con el fin de frenar el aumento de contagios de COVID-19. Los casos COVID en Cuenca y el Azuay siguen en ascenso. Solo en la última semana se han detectado aproximadamente 2.000 nuevos pacientes con el virus. Esta situación hizo que el COE cantonal en sesión de este martes resuelva, entre otras cosas, conminar a los usuarios del transporte público a presentar el carnet de vacunación en los controles que se realicen. Si es que los indicadores de ocupación de UCIs, de triaje o camas intermedias demuestran que efectivamente, o el número de contagios o positividad en los muestreos
o en el estudio de cero prevalencia que se viene realizando demuestra que existe una reducción, seguramente podremos hacer un cambio en la disposición que el día de hoy se emite. Otra de las resoluciones es reducir el aforo al 50% en actividades turísticas, casas comunales y centros de culto religioso, mantener la suspensión de autorizaciones para eventos públicos. Asimismo, los planes pilotos que se encuentran activados en establecimientos como bares y discotecas, centros de tolerancia, se desarrollarán con el 50% del aforo. Entre los temas a recordar de la ciudadanía está el horario de restricción vehicular de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana. Se mantiene ese horario de restricción. Según las proyecciones y dependiendo de la disciplina ciudadana, los casos COVID llegarían a su pico más alto hasta mediados de este mes. Y esperamos que el pico de esta nueva ola se termine alrededor del 15 a 17 de este mes de enero. Luego se va a ver una bajada brusca de casos, una disminución de casos y esperamos que el mes de febrero sea mejor para todos. El porcentaje de vacunación en Cuenca es uno de los más altos a nivel nacional. Todo esto va de la mano con el autocuidado y las medidas de bioseguridad. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Momento de ir a una pausa, amigos. Para regresar les contaremos que un motorizado falleció luego que el conductor de un camión de Interagua lo arrastrara por más de 4 cuadras. Además, durante los primeros días del 2022 se han registrado en el país cerca de 100 asesinatos, según datos de la policía. Guayaquil sigue siendo la ciudad más violenta. Estamos ya de regreso con más información. Un motorizado falleció luego que el conductor de un camión de Interagua le arrastrara por más de 4 cuadras. Aparentemente el chofer del pesado vehículo no se habría percatado del motorizado. Este hecho ocurrió en las calles Pedro Pablo Gómez y Los Ríos. Este es el preciso momento cuando el joven motociclista fue arrollado por el camión de Interagua. El accidente ocurrió en las calles Pedro Pablo Gómez y Los Ríos, centro de Guayaquil. Según las primeras indagaciones, el conductor arrastró a la víctima por varias cuadras, pese a los gritos de las personas que observaron el trágico suceso. Pero la gente le decía que parara, se le puso en medio a la gente y él no, aceleró más el carro. Con moto y todo lo venía arrastrando. Las primeras pericias levantadas detallan que el camión avanzó por la calle Ayacucho, Manabí, Huancavilca y terminó en Capitán Nájera. Cuando el chofer se detuvo, el hombre ya había muerto. Desde Pedro Pablo Gómez hasta acá lo arrastró. ¿Con moto y todo? Con moto y todo. Él venía parado, digamos, él venía así, pidiendo auxilio, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Nosotros nos paramos en medio de la calle, pero el señor aceleró, como aquí nos vamos a quedar. Además del personal de la UIAT, al sitio acudieron policías, vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM y familiares del fallecido. En un comunicado, Interagua expresó que ha iniciado los acercamientos respectivos con los allegados del ahora occiso, a fin de otorgarles todo el apoyo necesario. Lo que he hecho, no es un perro, mi hijo te salió a trabajar y mira cómo muere mi padre. El conductor del camión pretendía escapar. Moradores que presenciaron el arrollamiento alcanzaron a retenerlo y lo entregaron a las autoridades. Él fue llevado a la Fiscalía de la Florida y quedó en calidad de detenido. Paul Tutibén, 24 horas.